Hola familia, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast en Línea. Este es nuestro 5º episodio y bueno, si te perdiste los anteriores, te invitamos a que puedas ir a YouTube y a Spotify y puedas allí encontrar los capítulos anteriores. Estamos el día de hoy junto a Vanessa Nahuelquín. Ella es nuestra invitada porque queremos poner en la mesa un tema que es muy importante. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 3 versículos 27 al 28, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él, así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Este y varios otros versículos de la Biblia nos muestran claramente el deseo de Dios porque todos los seres humanos lo conozcan su amor, su verdad y por cierto puedan ser salvos a través de la persona de Jesucristo. Vanessa no es la excepción, ella forma parte de esa palabra todos. La Biblia nos dice también en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo, no solo algunos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vanessa, por favor, sé muy bienvenida a nuestro podcast. El día de hoy queremos conocer tu historia porque tú formas parte de ese todo, de ese mundo que Dios desea alcanzar a través de su verdad y a través de la persona de su Hijo Jesús. Queremos conocer tu historia para contarles a la gente. Vanessa no viene de un ambiente o de una familia cristiana, no tiene esa bendición que hemos tenido muchos de nosotros de haber crecido en una comunidad de fe, de haber escuchado muchas veces el mensaje del Evangelio a Jesucristo. Pero sin embargo podemos ver cómo la misericordia de Dios también te alcanzó, Vanessa. Amén. A la edad de los 16 años el Señor se revela a tu vida, pero me gustaría que puedas contarnos cómo fue tu infancia y cómo fue tu cercanía con este mundo de la fe. ¿Cómo fue que Jesús llegó a tu vida? Mira, Eli, la verdad, qué lindo este espacio, qué lindo poder conocernos, ¿cierto? Poder conversar y poder contar el testimonio, ¿cierto? Que el Señor ha dado a cada uno de sus hijos. Sabemos que todas las personas somos importantes, ¿cierto? Todos los testimonios son importantes. Y que también de pronto va a servir a alguien que quizás está pasando por la misma situación. El Señor, la palabra del Señor dice en Efesios 1 que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y yo creo firmemente esa palabra porque he podido ver cómo ha transcurrido mi vida y he visto la misericordia del Señor en todo este proceso, ¿ya? Esto comenzó de cuando yo era muy pequeña. Mi familia tenía unos conocidos que iban a la iglesia. Ya era una iglesia muy pequeñita, una iglesia como de barrio, ¿ya? Y yo tenía aproximadamente como 5 o 6 años y me llevaban a su iglesia como a participar con el coro de niños y yo andaba ahí jugando y comencé ahí con mi hermana. Este proceso duró aproximadamente como un año. ¿Ya? Era muy pequeña. Posterior a esto, como igual las distancias también eran complejas, ya mis papás ya no me dejaron ir porque era muy pequeñita. ¿Ya? Y así fui creciendo, ¿cierto? Y llegó el momento en que tenía que entrar al colegio, escolarizarme como cualquier niño de 5 años, ¿cierto? Y mi hermana es un año mayor que yo. Entonces ella se matriculó en un colegio que era cristiano, evangélico, ¿ya? Sin embargo, al siguiente año tenían que matricularme a mí en un colegio y a mí me iban a mandar a un colegio católico, ¿ya? Que está acá en la ciudad. Entonces, esta historia me la cuenta mi mamá, que yo lloraba mucho porque yo quería irme al colegio donde estaba mi hermana y no quería estar sola.
Entonces ahí fue como, estuve como un par de semanas en este colegio católico y ya mis papás dijeron, no, ya ella ya no puede seguir llorando, así que tiene que irse al colegio junto con su hermana. Entonces ahí fue cuando comenzó todo este proceso. Yo lo he entendido así en el transcurso de mi vida porque al ser un colegio cristiano evangélico, ¿cierto? También se predica la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, ¿tenían devocionales? Devocionales, todos los días lunes, como los colegios antiguos, que nos juntábamos en el patio, ¿cierto? Y siempre se hacía un devocional y también se elegía como un día del mes y se comenzaban a hacer como devocionales, pero era todo el día y todos los cursos tenían que ir y nos íbamos turnando. Okay. ¿Ya? Entonces, de pronto ahí el Señor empezó a trabajar en mi vida. Hasta que llegué a la enseñanza media, cuando ya uno es capaz, ¿cierto?, de tomar decisiones, cuando es capaz de concientizar, ¿cierto?, de la vida que uno lleva. Ya en todo este proceso fue fundamental también la gente con la que yo me relacionaba. ¿Ya? Al ser un colegio cristiano, es decir, yo creo que el 80% aproximadamente pudo haber sido cristiano evangélico. ¿Ya? Claro. Entonces las probabilidades en que yo me juntara con alguien inconverso eran muy pocas, ¿cierto? Entonces, en ese proceso comencé, ¿cierto?, a vivir una vida de adolescente normal, como cualquier otro, ¿cierto? Porque de pronto a esa edad es difícil que alguien de tus compañeros se siente junto a ti y te empieza a predicar la palabra, ¿ya? Pero fui viendo la vida de ellos también. Las cosas que ellos hacían, a mí las actividades, y a mí también me gustaba la música. Entonces, en ese proceso, como típico cristiano evangélico, siempre la mayoría se inclina hacia la música. Comencé a tener afinidad, ¿cierto?, con compañeros que compartían el mismo gusto con la música, ¿cierto? Y también mis amigas en ese entonces también iban a la iglesia, ¿cierto? Y de pronto ahí ya el Señor comenzó a trabajar en esa área de querer, ¿cierto?, también conocer lo que ellas hacían. Pero esto tampoco fue de forma inmediata. Ellas en ese transcurso comenzaban a hablarme del Señor y obviamente como cualquier persona inconversa, tú la escuchas, ¿cierto?, tú tienes un respeto, pero queda ahí. Claro. ¿Ya? Pero las chicas también tuvieron paciencia. ¿Ya? Esto fue un trabajo que también ellas realizaron, ¿cierto? Porque de pronto en el transcurso, cuando tú le predicas a alguien y no te pesca, en el fondo agota. Sí. Pero ellas fueron muy sutiles conmigo. Fueron muy prudentes también conmigo, nunca su forma era ir al choque conmigo, sino que ellas me comenzaron a mostrar a Jesús en diferentes formas, de pronto no diciéndome la palabra del Señor dice esto, pero sí con sus actitudes, con el amor que ellas me mostraban, que mostraban hacia mí, ¿cierto? La preocupación y también el querer pasar tiempo conmigo, pero en la iglesia. Ya en este proceso también ellos comenzaron a invitarme, ¿cierto? Y yo iba de pronto esporádicamente a la iglesia. Luego en la iglesia, en la juventud, ¿cierto? Antiguamente comenzaban con actividades antes de la juventud general, donde enseñaban las remediales, como... Claro. Sí. Y hacían estas clases de matemáticas. Sí, de reforzamiento. Sí. Entonces también yo comencé a llegar por medio de esto, ¿ya? Y empezó a avanzar el tiempo, ¿cierto? Comencé a escuchar la palabra del Señor y el Señor fue impactando mi vida poco a poco, ¿ya? Hasta que llegó un momento en que yo llegué a un servicio y por medio de una alabanza que cantó el coro polifónico, el Señor tocó mi corazón de una manera que es difícil explicar, ¿cierto?, con palabras, porque cada persona tiene que sentirlo para poder entender, ¿cierto?, qué te pasa en ese minuto cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida. En ti, claro. Oh, Ivane, qué lindo lo que nos cuentas. Me pongo en el lugar de tus padres. Al ellos haberte puesto en un colegio religioso, ellos entonces, pese a que no eran cristianos, eran simpatizantes entonces, porque de alguna manera cuando
un padre toma la determinación de llevar a su hijo a ciertos colegios, lo hace también porque confía, porque conoce el prestigio del lugar y porque además estás dejando en ese lugar lo más importante para ti, que es tu hijo o tu hija. Entonces tus padres fueron simpatizantes de la fe siempre. ¿Cómo fue ese proceso, por ejemplo, ya? Porque una cosa es que ellos te hayan matriculado en un colegio, no tuvieron problemas hasta ese momento. Claro, o sea, nunca su intención fue matricularme para que yo conozca a Cristo o para que yo vaya a la iglesia, no. Ya. Era como cualquier colegio donde ellos me matricularon para que yo estudie. Ya. Pero ellos no contaban con esta otra sabían. parte. Y cuando fuiste creciendo y cuando ya comienzas a tener estas salidas o estas visitas a la iglesia, ¿ellos te hicieron algún problema? Mira, al principio, yo desde chica siempre fui muy independiente. Ya. Entonces, de pronto, el que yo saliera constantemente no era un problema para ellos. Siempre, a pesar de haber sido inconversa, ¿cierto? Siempre, a pesar de todo eso, yo era ordenada. Y también era muy responsable. Entonces ellos también confiaban en las cosas que yo hacía, ya, porque ellos sabían que yo no iba a estar haciendo nada malo, ya, y siempre procuraba estudiar harto. Okay. Entonces, en ese entonces como que nunca me hicieron un problema en sí por asistir, por ir a estudiar o de pronto participar esporádicamente en la iglesia. Me has hablado acerca de la influencia que ejercieron tus amistades y que de alguna manera prepararon también tu corazón, obviamente todo esto guiado por el Señor para que pudieses recibirle. ¿Qué cosas te llamaban la atención, por ejemplo, de tus amistades y que cautivaron también tu atención y que a lo mejor provocaron en ti el deseo de querer ser como esas personas, de hacer lo que esas personas hacían? ¿Había diferencia, por ejemplo, entre esas amigas o amigos que te guiaron hacia Jesús versus otros amigos que no eran cristianos? Absolutamente, es un mundo aparte. O sea, yo vengo de un mundo donde el amor no se ve, ¿ya? De repente la rivalidad, a pesar de que tú estás en un entorno, se siente mucho y tú lo notas, ¿ya? Entonces yo he conocido las dos caras de la moneda. Amigos que en ese entonces compartía con gente que era inconversa, ¿cierto? Y yo ponía en la balanza, por ejemplo, todas las actividades de pronto que se podía hacer, las conversaciones, eran muy sanas, ¿ya? Era muy lindo compartir con ellas. Tú, como te decía al principio, tú sentías el amor, el cariño, y eso también te hace acercarte y te invita a compartir de pronto y escoger tus círculos también, ¿ya? Porque yo me movía en un ambiente totalmente distinto, ¿ya? Yo trabajaba también en ese entonces siempre andaba tarde, me juntaba con mi grupo de amigos de ese entonces tarde, entonces como que de pronto yo decía, ellas son como tan buenas, como no hacen mal, ¿me entiendes? Entonces es como acercarte a una persona que te va a llevar a hacer cosas buenas. Claro. Qué importante es eso para aquellos que nos ven y nos escuchan. Es importante con quién nos relacionamos porque pueden llevarnos claramente por el buen camino, pero también nos pueden llevar por un camino que puede ser muy doloroso también, porque somos seres humanos y somos seres también que aunque no queramos reconocerlo, somos influenciados. Eso te iba a decir, Eli, porque a esa edad es muy fácil que distintas corrientes te puedan como atraer, porque tu madurez todavía no está bien desarrollada. Entonces, de pronto eso también te hace cometer errores y tomar malas decisiones. En este periodo ya de Vanessa, siendo alcanzada por Jesús y ya tomando una determinación, porque eso es importante también hacerlo notar, que cuando Cristo viene a tu vida, no solo se produce en ti una emoción que
que es característica de aquellos que experimentamos este nuevo nacimiento, porque literalmente pasamos de muerte a vida. Exacto. Y en ese sentido, Vanessa, en eso de la influencia que ejercen las personas sobre nosotros, ¿cómo fue a partir de ese momento y desde el tiempo en el que Jesús llega a tu vida, cómo fue la actitud de tus padres? Porque ese nuevo nacimiento es notorio, no solo en ti, sino también en quienes te rodean, porque además nuestras actitudes, si bien tú me decías que tus actitudes eran de una chica normal, pero que tratabas de hacer las cosas correctamente, eras estudiosa, responsable, ahora ya el conocer a Cristo, el tenerlo en tu vida, involucra un compromiso que es mayor y de mucha renuncia también, de dejar de hacer cosas que antes parecían ser normales, pero que a la luz de la palabra no lo son. En ese sentido, ¿tus padres tuvieron alguna dificultad para asumir o para aceptar a esta nueva Vanessa? Claro, mira, ellos siempre como que han sido muy respetuosos con las decisiones que yo he tomado como a lo largo de mi vida, ¿ya? Pero sí, al principio, claro, ellos veían que yo iba a la iglesia, pero nunca pensaron que yo lo estaba tomando tan en serio, ¿ya? Al experimentar, ¿cierto?, este nuevo nacimiento, encontrarme con mi primer amor, hizo que yo cada día vaya queriendo conocer más de Cristo, ¿cierto? Uh-huh. Y para querer conocer más de Cristo, la posibilidad que yo tenía de pronto era asistir más a la iglesia. Porque es difícil, por ejemplo, cuando tú eres un joven cristiano, llegar a tu casa y ponerte a leer la palabra del Señor cuando nadie te va a entender. Claro. Cuando todos van a pensar, ¿y esta qué le pasó? ¿O esta está loca ahora? Uh-huh. ¿Por qué anda con su Biblia para arriba y para abajo? Entonces, no en son de sentirme avergonzada por lo que yo estaba haciendo, sino que con el sentido de querer aprender más del Señor. Uh-huh. Entonces, esto hizo que yo cada vez me vaya involucrando más con la iglesia. Porque cuando el Señor llega a tu vida, te impacta de tal manera que te atrapa el Señor. Entonces es como que tú cada día necesitas más de Él, cada día necesitas conocerle más, cada día necesitas sentir lo que el Señor te hace sentir cada momento que tú estás cerca de Él. Entonces, como te decía al principio, fue como muy normal, pero ya de pronto cuando se comenzaron a dar cuenta de que esto realmente iba en serio y que empezaba a pasar el tiempo, yo cada vez me sentía más involucrada, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y estabas menos tiempo también en casa? Estaba menos tiempo en casa y de pronto ahí empezaron a ver como trabas, ¿cierto?, para yo poder asistir, ¿ya? Uh-huh. Porque todo lo que tú comienzas a hacer, ¿cierto?, sale de la normalidad de lo que tu familia estaba acostumbrada a verte. Entonces empezaron a haber cambios también en mi personalidad, porque yo tenía un carácter súper confrontacional, ya tenía un carácter súper fuerte, y el Señor ha ido cambiando también muchas áreas de mi vida. Uh-huh. Entonces de pronto cuando tú comienzas a hacer lo bueno, también el enemigo empieza a hacer un trabajo también. Sí. En ese entonces, porque tú estás fortaleciendo tu fe en el camino, y lo que Él quiere en el fondo es que tú caigas y que tú vuelvas atrás. Entonces ese transcurso fue difícil, ya, porque también de niña estuve en una familia muy disfuncional también. Entonces eso también generó que me complicara también el hecho de asistir a la iglesia. Entonces de pronto yo podía llegar, ¿cierto?, a tener un servicio muy lindo en la iglesia, y llegar a casa y de pronto el ambiente no era el mejor. No era el mejor. Entonces todas esas cosas también iban dificultando mi caminar en el Evangelio. Claro. De pronto uno está acostumbrado a ver siempre a la gente en la iglesia, pero tú no conoces la vida que ellos están teniendo fuera de la iglesia, o de pronto cuando llegan a casa. Entonces eso también se hace súper complejo. Pero
a medida que ellos me iban, nunca me dijeron no vayas a la iglesia, Ya, nunca me lo dijeron, prohibieron. no, nunca me lo prohibieron, pero sí de pronto siempre ellos me requerían en los momentos que ellos sabían que yo tenía que ir al servicio. Entonces tú notas cuando ellos de pronto te tiran indirectas como tienes que estar más tiempo en casa, cómo vas a dejar, porque ellos también empiezan a jugar con tu psicología, cómo vas a dejar a tu familia tirada y preferir la iglesia en vez de tu familia. Claro. Entonces, y estar con personas que no son tu familia. Exactamente. Pero el Señor también en ese proceso me fue enseñando a distribuir también mis tiempos, porque tampoco cuando tú estás tomando decisiones y el Señor te está guiando por el camino para que tú aprendas a depender de Él, en ese transcurso, ¿cierto? En el que el Señor te enseña, también tú vas, como te decía, distribuyendo tus tiempos y también aprendiendo a que todo es importante, el tiempo en la iglesia y también el tiempo con tu familia, porque eso también predica mucho. Y además ahora ellos son o en ese tiempo eran tu responsabilidad, porque de alguna manera hoy día ya te tenían a ti como una hija de Dios, como una seguidora de Cristo. Entonces también nuestros pasos, lo que hacemos, cómo nos comportamos también influye increíblemente en los demás, para bien o para mal. Y eso de distribuir los tiempos también es algo muy sabio y que de pronto nos cuesta, sobre todo en esta época, en el año 2023, cuesta mucho distribuir los tiempos. Y lo fui aprendiendo también con el tiempo, porque como te mencionaba, cuando tú estás como con este primer amor, tú quieres estar en todo, ¿cierto? Participar, ojalá dormir en la iglesia. Pero, como te digo, el Señor se encarga de ir ordenando las cosas. De pronto hay situaciones muy complejas que te toca vivir también, ¿cierto? En este caminar, porque significa renunciar a muchas cosas también. Claro. Tú creces en un ambiente donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces, al tener este cambio, de pronto se alborota un poco la familia, y no solamente tu núcleo de la casa, sino que los tíos, los abuelos, toda la familia de pronto empiezan a cuestionar lo que tú estás haciendo. O de pronto también cuando salen algunas dificultades en la casa, ciertas discusiones, pero tú hacías esto y ahora estás haciendo esto. Entonces ahí uno tiene que orar también en el proceso, porque uno tiene que entender, ¿cierto?, que el Señor te llama y transforma tu vida, ¿cierto? Todos somos pecadores y hay que entender eso, ¿cierto? Uno no es más santo por ir o no ir a la iglesia. Claro que no. Entonces este es un trabajo que el Señor hace con sus hijos, aunque tú no hayas nacido en una familia cristiana, como en los jóvenes que nacieron en una familia cristiana. Entonces este es un trabajo que el Señor hace en ambos bandos, por así decirlo. Sí, en ambas familias. Exactamente. Entonces es complejo el comienzo, el empezar a tomar decisiones, pero esta dependencia que también tú tienes con el Señor te hace también tener paciencia, tener amor y entender también, porque hay que entender que ellos no están en la misma posición que tú. Exacto. El Señor empieza a transformar tu vida, pero el Señor todavía no los alcanza a ellos. Entonces de pronto ellos no van a entender tu proceso, pero sí es un trabajo espiritual grande que se tiene que hacer. Y que, por cierto, el Señor siempre está allí dispuesto para ayudarnos. Exacto. ¿Cómo ha influido, cómo comenzó a influir tu fe en Cristo en la toma de tus decisiones? Hablemos específicamente de que cuando uno sale del colegio, una de las grandes decisiones que todo joven o señorita toma es la de saber qué es lo que va a estudiar, a qué se va a dedicar. Exacto. ¿Cómo influyó tu fe en la toma de la decisión de la carrera que decidiste estudiar?
¿Influyó o no? Igual estudiaste porque querías, ¿no? Sí, mira, bueno, desde muy pequeña a mí siempre me gustó el área en la que actualmente estoy trabajando ahora. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, no sé si todos saben, pero yo de profesión soy enfermera. Gracias al Señor, hoy en día tengo 2 títulos, comencé con técnico en enfermería. Y desde muy pequeña a mí me gustó esta área de servir, ¿ya? Toda mi familia se relaciona en el área de salud y de pronto la experiencia que tuvo mi mamá y cómo me mostró también la importancia de servir a los demás me fue guiando también en la toma de mis decisiones, ¿ya? Uh-huh. Pero como yo te comentaba al principio, nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Uh-huh. Y el Señor ya tiene predestinado, ¿cierto?, todo lo que nosotros vamos a hacer. Hay una parte en la toma de nuestras decisiones, ¿cierto?, que es importante, pero también cuando tú comienzas a pedir dirección al Señor en las cosas que tú quieres hacer, el Señor va abriendo puertas, ¿cierto?, y también va ordenando todas las cosas. Entonces, como te decía, yo me incliné hacia el área de salud. Al principio, como era más chica, ¿cierto?, como era más inmadura en lo que era el Evangelio, ¿cierto? De pronto como que lo inclinaba más hacia el área de servir, pero no precisamente lo enfocaba, ¿cierto?, a que iba a ser como un puente para predicar la palabra del Señor. Claro, en ese momento no lo veías de esa manera. Exactamente. Uh-huh. Pero el Señor fue cambiando la perspectiva también de mi pensamiento, uh-huh, en cuanto al área en la que yo desarrollo actualmente, porque hay gente muy necesitada. Ya sí. Hay gente que está pasando por procesos de enfermedad, ¿cierto? Que está muy susceptible también, uh-huh, y necesitan aferrarse a algo, necesitan conocer algo, necesitan creer algo, y tener fe. O sea, o de pronto la gente que no cree que hay un Dios también llega a una circunstancia, ¿cierto?, de su vida en que, uh-huh, dice, yo no puedo no creer en nada. Claro. Y esto a mí me ha pasado mucho. Uh-huh. Trabajé muchos años en el hospital donde yo veía esta respuesta, uh-huh, y la escuchaba periódicamente de gente que es inconversa y que no cree que hay un Dios. Claro. Y en ese sentido, tu área, el área de salud, me imagino que también te tocó estar en muchos escenarios donde las personas estaban a punto de fallecer. Entonces, el dolor, el sufrimiento siempre nos vuelve más sensibles y de pronto el corazón está mejor preparado para recibir el Evangelio. Y todos tus sentidos en el fondo, porque exacto, en el momento de la necesidad las personas te escuchan, pero con atención. No es como que llega alguien, hoy otra vez viene a predicar la palabra. Claro. No, ellos te prestan atención a las cosas que tú le estás diciendo y comienzan a hacerle sentido muchas cosas también. Entonces, es súper importante, además de obviamente desarrollar y hacer tu trabajo con amor, entender cuál es el llamado que tenemos nosotros como cristianos. Porque este llamado lo tenemos independientemente de la profesión que tengamos. Exacto. No solamente porque trabajamos en un hospital o de pronto trabajemos con personas enfermas, vamos a tener como el llamado de predicar, sino que también en todas las áreas. Uh-huh. Claro que sí. Qué linda función también. Últimamente se escucha harto el concepto de que los misioneros hoy día no son solo interculturales, no solo, por ejemplo, necesariamente tienen que irse a otro país, sino que hoy día cada espacio, nuestro lugar de trabajo es nuestro campo misionero, porque estamos día a día relacionándonos con personas que no conocen a Dios. Claro. Entonces de pronto nos quejamos de que no tenemos un púlpito, de que no tenemos un lugar, pero el Señor todos los días nos da la posibilidad de poder anunciar su mensaje, poder a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones por sobre todo, porque hoy día hay mucha palabra, pero muy poca acción, muy
muy poca práctica. Y eso es lo que hoy día también le llama la atención a las personas. Ya no es tan necesario o no es suficiente con decirles que Dios los ama, sino que también es necesario accionar en ese sentido con las personas. Y nuestros trabajos también son un medio para que nosotros podamos acercarlos a Jesús. Claro, además hay que entender que Dios es un Dios de propósito. Y dentro de los propósitos que el Señor tiene también en nuestra vida, Él nos inserta en ciertos lugares de forma estratégica. Es que Él es un Dios estratégico, así lo veo. Sí. Y eso es netamente... no porque nosotros seamos los más capaces, y hay que entender eso también. De pronto, por la misericordia del Señor, alcanzamos rangos en nuestros lugares de trabajo de honra, ¿cierto? Pero el fin con el que el Señor nos planta también en ese lugar siempre va a ser predicar la palabra. Exacto. Y alcanzar de pronto a personas que otros no van a tener el acceso. Claro. Por eso que el Señor nos usa también de forma estratégica y nos planta en lugares distintos, no por nuestras capacidades, no porque seamos los más inteligentes, ¿cierto? O que otra persona no pueda ocupar nuestros cargos, sino que el Señor mueve todas las piezas para que nosotros estemos ahí y otras personas también sean alcanzadas. Exacto. Qué maravilloso es nuestro Dios y cómo Él usa todo para su propósito, Vanessa. Exacto. Estamos conversando junto a nuestra amiga y hermana Vanessa Nahuelquín. Ella es de nuestra iglesia Séptimo de Línea acá en Puerto Montt. Llegó teniendo más o menos 15, 16 años a nuestra congregación y hasta este momento el Señor ha sido fiel contigo. Amén. Ha preservado tu vida también y ha sido de bendición también para los que te conocemos, Vane. Hemos visto también tu esfuerzo en lo académico. Hemos visto que para sacar tu carrera, la segunda, porque primero fuiste TENS y luego sacaste la enfermería. Exacto. Tuviste que trabajar y estudiar. Sí. También ese proceso es un poco difícil porque aunque tú no lo quieras, por la razón o la fuerza, los estudios y más el trabajo y más la labor en la que tú te desarrollas, que es el área de salud, y que por lo demás siempre en un comienzo se trabaja por turnos, es difícil mantenerte ligada a la comunidad de fe. ¿Cómo pudiste hacerlo, Vanessa? ¿Cómo lograste salir adelante en este proceso sin haberte alejado? Porque conocemos muchos casos de muchos jóvenes que en la misma situación que tú no logran permanecer fieles o cerca de la familia de la fe y terminan alejándose. ¿Cómo lo lograste? Claro, mira, de cierto modo, el trabajo que se hace en una universidad te demanda tiempo completo, ¿cierto? Y todos conocemos el proceso estresante que hay de por medio. Pero yo fui entendiendo cosas en este transcurso. ¿Por qué te lo digo? Y esto también es porque te lo voy a decir porque sé que también hay muchos jóvenes que de pronto se están cuestionando por qué no entras a la universidad que quieres, por qué de pronto no quedaste en la carrera que tú querías, ¿cierto? Y sucede mucho, de repente porque no están los medios. Yo cuando comencé a estudiar, no tenía los medios suficientes en ese entonces para poder acceder a una carrera universitaria. ¿Ya? Siempre mi sueño fue estudiar enfermería desde un principio, pero no se pudo. ¿Ya? Por X motivo, esa posibilidad no se me dio al principio. Entonces yo tuve que tomar decisiones, ¿cierto? Y como no podía no estudiar en ese año, yo dije, ya, perfecto, me voy a ir a técnico en enfermería. No es que me sienta inferior, ¿cierto? Por ser TENS, pero siempre uno quiere tratar de acceder a algo que te dé mejores posibilidades futuras. Claro. Pero acepté también este desafío, ¿cierto? De estudiar TENS
pero al principio todavía no entendiendo por qué no había estudiado enfermería, que por qué no tenían los medios, y tú te empiezas a cuestionar, pucha, por qué siempre, no sé, me falta la plata, o por qué no puedo tener mejores recursos, ¿cierto? Claro. Y cuando me titulé, comencé a ver que en el transcurso de la carrera técnica también personas fueron alcanzadas, ¿ya? No de pronto porque ella ha sido la mejor cristiana, sino que también, porque el Señor también me fue dando espacios en ese transcurso para poder hablar de la palabra del Señor. Entonces, todo lo que pasa con nosotros no es casualidad. Exacto. El Señor nos usa también y nos lleva a ciertos lugares porque gente necesita escuchar en ese tiempo una palabra. Entonces, gracias al Señor lo entendí, y tenía una amiga que en ese proceso de estudiar TEN se había alejado de la iglesia. Uh-huh. Y yo estaba recién en este trabajo, ¿cierto?, de conocer de Cristo. Ella ya era nacida en el Evangelio y ella se había alejado. Y tuve la posibilidad también de hablar y de ayudarla, ¿cierto?, en este camino, de orar por ella, y ahora ella está sirviendo, ¿ya? Entonces, para que se entienda de que no porque no seas capaz o porque no tengas los recursos, tú no puedes acceder a tus sueños, a tus anhelos que tú tienes, sino que en ese trabajo también el Señor hace lo suyo, ¿cierto? En el fondo, porque hay personas necesitadas, y el Señor te necesita también en ese proceso. Comencé a trabajar y también tuve la posibilidad de conversarle a mis colegas del Señor, ¿cierto? No de forma directa de repente o criticar, ¿cierto?, su vida, ¿cierto?, las decisiones que están tomando, pero sí el Señor se va encargando de dar los espacios, ¿cierto?, para tú conversar. Claro. Para la gloria del Señor, una de esas colegas, ¿cierto?, ahora está sirviendo y participando activamente en una congregación. Entonces, por eso de pronto, a veces al principio no entendemos, ¿cierto?, por qué el Señor te permite pasar por ciertas, o tomarte de pronto el camino más largo. Más, claro, que sea más largo. Que sea más largo. Pero con el tiempo tú vas entendiendo también de la forma maravillosa en la que trabaja el Señor también. Imagínate que de pronto el Señor nos tiene que usar solamente por una persona, para alcanzar a una persona. Y mueve todo y provoca todos esos cambios. Exactamente. Muchas veces esas frustraciones en nosotros que en un comienzo no entendemos, pero que con el pasar del tiempo logramos comprender gracias al Señor, y de ver que finalmente, como tú dices, Él usa todo para cumplir sus propósitos, para que todos alcancen salvación, para que todos puedan llegar al arrepentimiento. Exactamente. ¿Y cómo lo van a hacer si no escuchan? No escuchan, y si no estamos dispuestos también. Entonces, como te digo, hay muchas personas que también, pacientes que aceptaron al Señor, pacientes que durante la pandemia renovaron sus votos con el Señor. Me tocó también una situación durante la pandemia de una paciente que bajó del barco, que llegó acá con los casos que dieron positivos para COVID, y a mí me impactaba ver de la forma en que trabajaba el Señor, porque tuvo que pasar una pandemia, ¿cierto? Llegar una persona desde el extranjero. Esta persona era de Inglaterra, ¿cierto? Una persona que era conocedora de la palabra del Señor, ¿cierto? Que conocía, tuvo su vida cristiana, y el Señor tuvo que tomar toda esta situación, ¿cierto?, para que ella llegue al servicio donde yo estaba trabajando, ¿cierto?, y poder entender el propósito de Dios en su vida, y ella pudiera renovar sus votos con el Señor. Imagínate, en un lugar donde no es tu país, donde estás sola, donde las personas no hablan tu idioma. Exacto. Porque tuve que hacer un trabajo también yo no hablo inglés, entonces... ¿Usaste el celular? Usaba el celular. Como yo no sabía inglés, lo que yo hacía era, yo le escribía cartas. Era como un trabajo así. Entonces yo iba al computador, ¿Y usabas el traductor? Escribía en español, ¿Sí? Y después usaba el traductor. Perfecto. Y le mandaba a un amigo que obviamente sabía un poco más de inglés, y en ese entonces lo imprimía
y cuando yo tenía que hacerle una atención, le entregaba la hojita. carta. ¿Cierto? Y después yo le tenía un lapicito adentro con hojas y ella me respondía, y como no podíamos sacar las cosas desde adentro de su espacio, claro, sí. porque era muy riesgoso, Claro. por el protocolo, yo las pegaba con una tela en la ventana y le sacaba una foto con mi celular y después iba al computador a traducir lo que ella me había escrito, y de esa forma nos comunicábamos. Entonces así trabaja el Señor, y de esa forma maravillosa. Entonces al final me tuve que tomar el trabajo largo, pero al final también ahora, para la misericordia del Señor, soy enfermera, y el Señor también ha cumplido ese anhelo que había en mi corazón de poder ser enfermera. Entonces hay que entender también los tiempos del Señor y saber que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a Él. Exacto, y no quedarnos ociosos o sin hacer nada porque no estamos en el lugar que queremos, sino que cuando entendemos los propósitos de Dios y que Él desea usarnos para su gloria, para que más personas conozcan de su amor, de lo que Él ha hecho por nosotros, entonces no hay espacio muerto, no hay lugar en el que no podamos servir. Y qué importantes son tus consejos y tu experiencia también, porque probablemente hay muchos jóvenes que hoy día se sienten frustrados porque no están o no pueden por diversos motivos estudiar una carrera, porque además hoy día el sistema es muy exitista, entonces como que te obliga, hay una presión social que te obliga a estudiar. Pero ¿y qué tal si de pronto el Señor no desea que a lo mejor saques una carrera profesional, desea que a lo mejor te desarrolles en otras áreas? Entonces lo importante de entender que sea el lugar donde estés, que si logras o no estudiar, el Señor desea usarte allí en el lugar donde tú estás para su gloria. Y me hacías recuerdo cuando hablabas acerca de los logros que uno puede alcanzar. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios, y de pronto Dios permite estos logros, pero muy pocas veces hablamos de Él y le damos el reconocimiento que Él merece. Entonces también debemos ser humildes y reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, que Él nos ayude a ser valientes, y cuando te digan, oye, ¿cómo lo hiciste?, nosotros podamos decir, el Señor, Dios fue, Él ha sido. Justamente. Porque no son nuestras capacidades, no son nuestras fuerzas. Exactamente. En este proceso, Eli, fue complejo porque yo, para sacar mi segunda carrera, yo tuve que trabajar. Ya estaba más grande, ¿cierto? Tenía que cubrir los gastos económicos y las responsabilidades que te lleva ser una persona adulta, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, todos me preguntan, ¿pero cómo lo hiciste? Eli, yo te puedo decir que, mira, yo hacía turnos largos de 12 horas, estaba un día a la semana en mi casa, todo el día trabajaba, en la noche estudiaba, luego al otro día me iba a la universidad, en la noche volvía a trabajar, salía del trabajo, me iba a la universidad, de repente pasaba 3-4 días sin dormir, o que dormía solo 1 hora. Y yo todos los días le pedía al Señor la fortaleza, le pedía al Señor que me ayudara en el proceso, porque de pronto se te hacía difícil. Se hacía muy difícil, era muy agotador, uh-huh. Y de pronto me quedaba dormida estudiando y despertaba el otro día alcanzaba a leer 2 hojas de toda la materia que tenía que estudiar, y tenía que llegar de pronto a hacer presentaciones, a dar pruebas. Entonces, tomarte de la mano del Señor en todos los procesos es fundamental, uh-huh. Porque finalmente no son nuestras fuerzas, como yo le decía, no son nuestras capacidades, sino son las del Señor. Exacto. Entonces, todo el mundo en este proceso me preguntaba, pero Vane, ¿cómo lo hacías si tú uh-huh. nunca estabas en tu casa, trabajabas todo el tiempo? Pero yo hoy puedo decir que fue solo la misericordia del Señor. Uh-huh. Él me daba la fuerza, Él me daba el entendimiento, de Él venía todas las cosas, porque humanamente, así como yo te lo estoy planteando, si yo no hubiese tenido al Señor y yo hubiese proyectado esto, yo hubiese pensado que no iba a ser capaz.
Y probablemente no lo ibas a lograr. Probablemente no lo iba a lograr, porque necesitaba al dador de todas las cosas de mi lado para que esto pudiera salir con éxito. Exacto. Allí también la importancia, porque hay un periodo donde efectivamente te puedes un poco alejar de la congregación, pero eso no significa que te hayas olvidado de Dios o que te hayas alejado de Él. Entonces, cuando tú me hablas de tu experiencia también, es un llamado de atención para nosotros que probablemente estamos constantemente en una comunidad de fe y servimos, para tratar de ser más empáticos también con aquellos que están pasando este periodo de trabajo y estudio, porque es fácil decir, este no va porque no quiere ir o porque se alejó, pero en realidad es porque no puede, es porque los tiempos no te dan. No te dan. Entonces, ahí la importancia, por ejemplo, si conoces a alguien que se ha alejado o que no ha ido constantemente a la iglesia, enviar un mensajito, decir, estamos orando por ti. Eso la oración es importante. Es fundamental. Gracias al Señor he podido formar relaciones muy lindas dentro de la iglesia, que también me han ayudado en todo este proceso cristiano, ¿cierto? Pero también en mi proceso de estudio. Y constantemente estaban orando por mí para que el Señor me ayude. De repente yo veía en mis cuentas y tenía 0 pesos. 0 pesos, Eli. Y yo no entendía de pronto cómo el Señor de alguna forma salía los recursos y yo podía seguir avanzando. O sea, algunos jóvenes me preguntaban, y como yo trabajaba y tenía que pagar mis estudios, yo me iba llorando a pagar la universidad porque sabía que pagaba y me quedaba sin plata. Serio? Entonces, y tenías que volver a comenzar para generar, hacer turnos extras para poder tener un poco más de recursos, y de pronto te piden materiales, te piden un montón de cosas. Claro. Y te cansas, ¿cierto? Te empiezas a cuestionar muchas cosas. Por eso es fundamental que la iglesia esté pendiente de aquellos jóvenes, ¿cierto?, que están comenzando esta vida universitaria, porque como todavía tu fe, ¿cierto?, no está bien fundamentada a esa edad, todavía de pronto no estás, ¿cierto?, con tu mirada fija en el Señor, porque hay muchas atracciones, ¿cierto?, alrededor. Entonces hay que orar para que el Señor cuide esos corazones, ¿cierto?, para que el Señor también tome dominio de esas personas y también los cubra. Los cubran ese proceso, porque la palabra del Señor dice que el enemigo anda como león rugiente, tratando a quien devorar, y su blanco siempre va a ser la juventud, porque son los que claudican, generalmente. Somos los más débiles. Exactamente. Entonces es fundamental que la iglesia, ¿cierto?, esté preocupado, que, como tú decías, se estén comunicando con la gente que de pronto por temas de trabajo, por temas de estudio, no están asistiendo porque se les dificulta, ¿cierto? De pronto están en otras ciudades también, otras personas se trasladan, entonces están solos, ¿cierto?, conviven con gente y con tanta presión, y que más encima nosotros le pongamos encima la carga de ¿por qué no estás yendo a la iglesia? Exacto. Entonces nuestra tarea es apoyarlos, cubrirlos en oración. De pronto, como tú decías, un mensaje, estamos contigo, estamos orando, no te olvides que el Señor está contigo, Dios es tu fortaleza. Entonces esas cosas también te animan y también te hacen buscar del Señor, porque tú también ves el amor de Dios a través de los hermanos. A través de los hermanos. Bueno, esta ha sido la entrevista con nuestra amiga y hermana Vanessa. Me gustaría que, para poder finalizar, pudieses entregarle algún mensaje a los jóvenes, sobre todo, que nos están viendo y escuchando, y que probablemente se encuentran en el mismo lugar en el que tú te encontraste, tienen esta afinidad por la fe, esta cercanía con la iglesia, pero de pronto sus padres no son cristianos y se encuentran con dificultades porque no como en tu caso, que gracias a Dios no te pusieron tantas prohibiciones, pero hay otros jóvenes que la realidad de ellos es diferente y donde sufren persecución por su propia familia. ¿Qué consejo podrías darles a esos jóvenes? Mira, acá la clave está en poner tu confianza y tu mirada en Cristo.
el Señor, independientemente de las situaciones que tú estés pasando momentáneamente, porque hay que entender que esto es momentáneo, que la lucha, si bien es cierto, en todo nuestro caminar cristiano vamos a tener, pero en la lucha para tomar decisiones, para aferrarte a tu fe cristiana, eso va a ser momentáneo. Porque el Señor se va a encargar de ir ordenando todas las cosas. Claro. Hay que tener paciencia. Y hay que entender el proceso también, porque este proceso también los va a ayudar a crecer, este proceso les va a aumentar su fe y este tiempo también va a fortalecer su fe, porque te vas a tener que sí o sí estar orando constantemente, vas a tener que leer la palabra del Señor, porque finalmente la palabra del Señor es nuestra guía y nuestra guía y lo que nos va a guiar para tomar decisiones, porque tenemos buenas decisiones. Entonces, en el proceso hay que ser perseverantes y no quitar de nuestra mirada a Cristo Jesús, porque ese es nuestro blanco perfecto. Esa es la meta la que nosotros tenemos que levantarnos todos los días y decir: yo quiero estar con Cristo. Yo quiero que mi vida sea conforme a lo que el Señor quiere para mi vida. Entonces vamos a tener lucha, sí, y esto no va a ser al principio, a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Esto es un caminar. Es un caminar. Sí, donde hay muchos baches. Exactamente, y también es fundamental conversar, ¿cierto?, con gente con más experiencia, pedir consejo. De pronto hay muchas dudas que uno tiene al principio, claro, y es muy importante hablar, no callarse, porque eso también te lleva a cometer errores y malas decisiones. Entonces están tus pastores, están tus líderes de jóvenes, que siempre van a estar prestos a escucharte, ¿cierto?, y a guiarte y a aconsejarte también, que eso es importante, porque somos una comunidad. Entonces no estamos solos en el proceso y eso hay que entenderlo. Pero no estamos, ¿cierto? No somos adivinadores para saber cuál es el proceso que está pasando cada uno. Por eso es importante hablar, conversar los procesos que estás pasando, ¿cierto? Cómo tú tienes de pronto que orar, porque también cómo tú diriges tu oración es súper importante. Exacto, para que sea eficaz también. Exactamente. Sí, eso es muy importante lo que nos comentas, y sobre todas las cosas ver la vida desde la perspectiva de Dios. Eso cambia tu cosmovisión completamente. Cuando vemos las cosas como Dios las ve, como su palabra las ve, entonces todo es diferente. Y allí, Vanessa, le doy gracias a Dios porque sé que en tu caminar el Señor también te ha permitido ver esa perspectiva y tener la perspectiva de Dios en tu vida, que es lo que nos hace diferentes también de uno u otro cristiano. Así es que bendigo tu vida, gracias por este tiempo, fue demasiado enriquecedor. Vamos a buscar otra opción para poder compartir parte de los testimonios también que tienes y, a través de tu profesión, a través del relacionarte con personas que físicamente llegan al hospital por una enfermedad o por una condición, pero que en realidad la enfermedad más grave del ser humano es el pecado, y esa enfermedad solo puede ser sanada por Jesucristo. Así que te doy las gracias, Vanessa. Invitamos a toda nuestra comunidad de fe, a nuestra amada iglesia de Séptimo de Línea, que por favor comparta este episodio. Si fue de bendición para ti, hazlo, y porque es la manera en la que podemos nosotros expandir también este trabajo, que, como decía al principio, es un gran trabajo. Hay una gente increíble que está detrás, que dispone de su tiempo, de sus recursos, para que esto sea una realidad. Entonces, hermanos, de la manera en la que ustedes nos pueden apoyar son 3. Primero, orando por nosotros. Si ve que en nosotros hay falencias, si ven muchos errores en nosotros, oren al Señor para que el Señor cambie también esas cosas en nosotros. Segundo, viendo
y escuchando los episodios a través de YouTube y Spotify. Y tercero, compartiendo. Es importante el poder compartir. Así es que, Vanessa, te agradecemos. Deseamos que el Señor siga bendiciendo tu vida, tus planes. Estoy segura de que lo que viene por delante es mucho más increíble de lo que hasta ahora has experimentado, porque así es nuestro caminar con el Señor. Vamos de gloria en gloria hasta que un día estemos con Él en su presencia, que es como el mayor regalo. El mayor regalo que nosotros podemos tener. No, gracias a ustedes por este espacio. La verdad que es maravilloso, como te decía, poder conocernos, porque muchas veces estamos en una misma iglesia y no conocemos las historias de pronto de todos los hermanos. O sea, estamos en una iglesia que tiene mucha membresía, entonces de pronto es difícil conocer hasta los nombres de cada persona. Entonces este espacio también hace que nos podamos conocer, ¿cierto? Conocer nuestros testimonios y también poder alcanzar vidas. Exacto. A través de esto que es para lo que estamos llamados en realidad. Exacto, a través de las redes sociales. Nos despedimos y deseamos que Dios les bendiga. Nos vemos en un nuevo episodio, si así Dios lo permite. Amén. Chao, chao. Chao, chao.